Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno 80. Leeré el primer verso. Refugio, fortaleza es Dios. Él me sostiene sin cesar. Seguro estoy con su poder, no temes más mi corazón. Himno 80. Leeré de la Biblia. Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oremos ahora por la congregación, primero en silencio, y después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo también leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre, Madre Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre, único, adorable. Venga tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracias para hoy. Alimenta los afectos hambrientos y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. De seguido cantaremos el himno 16. Leeré el primer verso. Por entre rocas va, alegre el manantial. Así contento seguiré buscándote, Señor. Himno 16. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo Científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Aquí tenemos servicios en español el domingo a las 12 del mediodía y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde, en la cual hay un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. También estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Si desean más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. También le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la Radio Guado 1280 AM, todos los sábados a las 9 de la mañana. A continuación, el solo cantado por Julia Way se titula Apacienta mis ovejas. La collina di pastor, ¿cómo he de subir?
debo apacentar. Fiel tu voz escucharé para nunca errar, y con gozo seguiré por el duro andar. Lo rebelde rendirás, lo cruel herirás, de su sueño al mundo habrás tú de despertar. Extranjero en playa hostil, lucho con afán, por la puerta entro al fin y me aceptarás. La colina de pastor, ¿cómo he de subir? En el triunfo dolor o en la oscuridad, guía tu rebaño hacia ti, Señor. Sana el alma y danos pan hasta ver la luz. Blancos tus corderos van detrás de ti, pastor. La colina de pastor, ¿cómo he de subir?
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringidos por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 68 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es la realidad. El texto áureo es de 2 Corintios. Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La lectura alternada es de Romanos y 1 Juan. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos aún débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El que tiene al Hijo tiene vida. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Sección 1, la Biblia. 1 Corintios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Job. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Y a continuación de Ciencia y Salud, con llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy, pasajes correlativos. El Espíritu imparte la comprensión que eleva la conciencia y conduce a toda la verdad. Esta comprensión no es intelectual, no es el resultado de logros eruditos, es la realidad de todas las cosas sacadas a la luz. Las ideas de Dios reflejan lo inmortal, lo que no hierra y lo infinito. Nada es real y eterno, nada es espíritu, sino Dios y su idea.
Para comprender la realidad y el orden del ser en su ciencia, tienes que empezar por considerar a Dios como el principio divino de todo lo que realmente es. Deja que la ciencia cristiana, en vez del sentido corporal, apoye tu comprensión del ser, y esta comprensión sustituirá el error por la verdad, reemplazará la mortalidad con la inmortalidad y silenciará la discordancia con la armonía. La realidad es espiritual, armoniosa, inmutable, inmortal, divina, eterna. Nada que no sea espiritual puede ser real, armonioso o eterno. Sección 2. Salmos. Alabaré a Jehová. Ha hecho memorables sus maravillas. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles con todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Colosenses. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Juan. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La realidad espiritual es el hecho científico en todas las cosas. El hecho espiritual, repetido en la acción del hombre y de todo el universo, es armonioso y es el ideal de la verdad. El Cristo, como la verdadera idea espiritual, es el ideal de Dios, ahora y para siempre, aquí y en todas partes. Hay un único camino que conduce al cielo, la armonía, y el Cristo, en la ciencia divina, nos muestra este camino. Es no conocer otra realidad, no tener otra conciencia de la vida que el bien, Dios y su reflejo, y elevarse sobre los así llamados dolores y placeres de los sentidos. Dios ha puesto su marca sobre la ciencia, haciéndola coordinar con todo lo que es verdadero, y solo con aquello que es armonioso y eterno. Sección 3. Salmos. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Véanlo los rectos y alégrense. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Hechos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Lucas. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días
él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Marcos. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos del hombre y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Judas conspiró contra Jesús. La ingratitud y el odio del mundo hacia ese hombre justo llevaron a cabo la traición. Judas tenía las armas del mundo. Jesús no tenía ninguna de ellas y no escogió los medios de defensa del mundo. El varón de dolores comprendió mejor que nadie la nada de la vida e inteligencia materiales y la poderosa realidad de Dios, el bien, que incluye todo. Estos fueron los 2 puntos cardinales de la curación mente o ciencia cristiana, que lo armaron de amor. El más alto representante terrenal de Dios, hablando de la capacidad humana para reflejar el poder divino, dijo proféticamente a sus discípulos, hablando no solo para su tiempo, sino para todos los tiempos: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y estas señales seguirán a los que creen. Las acusaciones de los fariseos se contradicen a sí mismas, tanto como su religión. Imperturbada en medio del testimonio discordante de los sentidos materiales, la ciencia, aún entronizada, está revelando a los mortales el principio inmutable, armonioso y divino. Está revelando la vida y el universo, siempre presentes y eternos. No debemos buscar lo inmutable e inmortal mediante lo finito, mutable y mortal, y depender así de una creencia en lugar de la demostración, pues esto es fatal para un conocimiento de la ciencia. El maestro dijo: nadie viene al Padre, el principio divino del ser, sino por mí. El Cristo, la vida, la verdad, el amor. Pues Cristo dice: yo soy el camino. La casualidad física fue puesta de lado desde el comienzo hasta el fin por este hombre original, Jesús. Él sabía que el principio divino, el amor, crea y gobierna todo lo que es real. Jesús estableció su iglesia y mantuvo su misión sobre el fundamento espiritual de la curación, Cristo. Enseñó a sus seguidores que su religión
tenía un principio divino que podía echar fuera el error y sanar tanto a los enfermos como a los pecadores. Él no pretendió tener inteligencia, acción ni vida separadas de Dios. A pesar de la persecución que esto trajo sobre él, utilizó su poder divino para salvar a los hombres tanto corporal como espiritualmente. Todas las funciones del hombre verdadero están gobernadas por la mente divina. La mente humana no tiene poder para matar o curar y no tiene control sobre el hombre de Dios. Todo lo que realmente existe es la mente divina y su idea. Y en esta mente se encuentra que el ser entero es armonioso y eterno. El camino recto y estrecho es ver y reconocer esta realidad, ceder a este poder y seguir las indicaciones de la verdad. La confianza inspirada por la ciencia descansa en el hecho de que la verdad es real y el error es irreal. El error es un cobarde ante la verdad. Sección 4. Marcos. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que era traducido, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, dando una gran voz, expiró. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. El manso demostrador del bien, el más elevado instructor y amigo del hombre, enfrentó su destino terrenal a solas con Dios. No había allí mirada humana que se compadeciera, ni brazo que salvara. Abandonado por todos a quienes habían bendecido, este fiel centinela de Dios, en el más alto puesto de poder, encargado de la misión más grandiosa del cielo, estaba preparado para ser transformado por la renovación del Espíritu Infinito. Él había de comprobar que el Cristo no está sujeto a condiciones materiales, sino que está por encima del alcance de la ira humana y puede, mediante la verdad, la vida y el amor, triunfar sobre el pecado, la enfermedad, la muerte y la tumba. El peso de esa hora fue terrible, más allá de lo que humanamente se puede concebir. La desconfianza de las mentes mortales que no creían en el propósito de su misión fue 1,000,000 de veces más aguda que las espinas que penetraron su carne. La verdadera cruz que Jesús cargó al subir la colina de dolor fue el odio del mundo a la verdad y el amor. Ni la lanza ni la cruz material arrancaron de sus fieles labios el grito lastimoso, Eloi, Eloi, lama sabactani. Fue la posible pérdida de algo más importante que la vida humana, lo que lo conmovió,
la posible interpretación equivocada de la influencia más sublime de su carrera. Jesús hubiera podido apartarse de sus enemigos. Tenía el poder de renunciar a un sentido humano de la vida a cambio de su identidad espiritual, a la semejanza de lo divino. Pero permitió que los hombres intentaran la destrucción del cuerpo mortal para poder proporcionar la prueba de la vida inmortal. Para Jesús no era la materialidad, sino la espiritualidad, la realidad de la existencia del hombre, mientras que para los rabinos lo espiritual era lo tangible, intangible e incierto, sino lo irreal. La idea Cristo o el hombre Cristo se elevó más alto ante la vista humana debido a la crucifixión y comprobó así que la verdad era el amo de la muerte. El Cristo presenta al hombre indestructible, a quien el Espíritu crea, constituye y gobierna. La vida es real y la muerte es la ilusión. Sección 5. Romanos. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús podía entregar su vida temporal en manos de sus enemigos, mas cuando su misión terrenal fue cumplida, se encontró que su vida espiritual, indestructible y eterna, era para siempre la misma. Él sabía que la materia no tenía vida alguna y que la vida verdadera es Dios. Por tanto, era tan imposible separarlo de su vida espiritual como extinguir a Dios. El hecho de que el Cristo, o la verdad, venció y todavía vence la muerte, comprueba que el Rey de los espantos es solo una creencia mortal o error que la verdad destruye con las evidencias espirituales de la vida. Y esto muestra que lo que parece ser la muerte para los sentidos no es más que una ilusión mortal. Pues para el hombre verdadero y el universo verdadero no hay proceso muerte. El hecho espiritual y la creencia material de las cosas son contradicciones, pero lo espiritual es verdadero y por lo tanto lo material tiene que ser falso. La vida no está en la materia. En su resurrección y ascensión, Jesús mostró que un hombre mortal
no es la esencia verdadera del hombre, y que esta mortalidad material e irreal desaparece en presencia de la realidad. La comprensión de su individualidad espiritual hace al hombre más verdadero, más formidable en la verdad, y lo capacita para vencer el pecado, la enfermedad y la muerte. Nuestro Señor y Maestro se presentó a sus discípulos después de su resurrección de la tumba, como el mismo Jesús a quien habían amado antes de la tragedia del Calvario. Al materialista Tomás, que buscaba el Salvador ideal en la materia en vez de en el espíritu, y que esperaba del testimonio de los sentidos materiales y del cuerpo, más que del alma, una garantía de la inmortalidad, a él Jesús le proporcionó la prueba de que no había cambiado debido a la crucifixión. Después de la resurrección, hasta el incrédulo Tomás tuvo que reconocer cuán completa fue la gran prueba de la verdad y el amor. Esta es la vida eterna, dice Jesús. Es, no será. Y luego define la vida eterna como el conocimiento actual de su Padre y de sí mismo, el conocimiento del amor, la verdad y la vida. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es el Cristo viviente, la verdad práctica, lo que hace que Jesús sea la resurrección y la vida, para que todos los que lo siguen con sus propias obras. Sección 6, 1 Corintios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Juan. La luz verdadera ya alumbra. Debemos examinar en profundidad el realismo en vez de aceptar solo el sentido exterior de las cosas. La vida, la verdad y el amor son las realidades de la ciencia divina. Amanecen en la fe y resplandecen en pleno fulgor en la comprensión espiritual. Durante el ofertorio en la iglesia, se pueden hacer contribuciones en línea a través de nuestro sitio web, thirdchurchnyc.com. Cantaremos ahora el himno número 8. Leeré el primer verso. Ven hacia mí, pues ya las sombras caen. Temor me invade, Dios, ven hacia mí. Si la tristeza cunde en derredor, dame tus fuerzas, Dios, ven hacia mí. Himno número 8.
continuación, leeré la declaración científica del ser y seguido el pasaje correlativo de las Escrituras según Primera de Juan. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y la bendición es de Salmos. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Amén.